Hola de nuevo. Vamos a comenzar ahora analizando las relaciones entre las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, ¿vale? Bueno, recuerdo que el seno se medía en vertical sobre el punto de la circunferencia, el coseno en horizontal y la tangente sobre la recta tangente a la circunferencia goniométrica en el punto 1, 0. Y la primera identidad que tenemos, esto se llaman las identidades trigonométricas, ¿vale? Es que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, ¿vale? Esto se deriva directamente del teorema de Pitágoras. Como veis, esto es un triángulo rectángulo, por lo tanto, podemos considerar que el seno y el coseno de alfa son los catetos y que la hipotenusa sería el radio de la circunferencia. Este radio vale 1, puesto ya vimos que la circunferencia econométrica era de radio 1, ¿vale? Por lo que podemos afirmar que por el teorema de Pitágoras, seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, ¿vale? Pues el teorema de Pitágoras. Bueno, y a partir de aquí vamos a ir deduciendo un montón de fórmulas más. La siguiente fórmula importante es ver que la tangente de alfa es igual al seno de alfa partido por el coseno de alfa. Esto se puede demostrar de dos maneras, una analítica y otra geométrica. Analíticamente podríamos decir que seno de alfa sería lo mismo que cateto opuesto partido por hipotenusa. Y el coseno de alfa sería lo mismo que cateto contiguo partido por hipotenusa. Simplificando esta expresión, obtendríamos que el seno partido por el coseno es lo mismo que el cateto opuesto partido por el cateto contiguo, que por definición es lo mismo que la tangente de alfa, ¿vale? Así que así quedaría demostrado. Geométricamente también lo podríamos explicar por el teorema de Tales. Como sabemos por el teorema de Tales, rectas paralelas, en este caso serían estas dos rectas paralelas, determinan segmentos proporcionales sobre dos secantes, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos que el seno partido por el coseno, que es la tangente, va a ser exactamente lo mismo que la tangente partido por este segmento, que es el radio, que sería 1. Es decir, habríamos obtenido que seno de alfa partido por coseno de alfa es lo mismo que la tangente de alfa partido por 1 por el teorema de Tales, ¿vale? O sea que geométricamente esa identidad se puede justificar también por el teorema de Tales. Teorema de Tales de Mileto. De las dos maneras. Bien, y ahora vamos a ver dos fórmulas que también son muy importantes, ¿vale? Y que se deducen de las anteriores. La primera es que 1 más tangente cuadrado es igual a la secante al cuadrado. Bueno, pues vamos a demostrarlo. Y para ello vamos a partir de la primera identidad, que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, ¿vale? Tenemos que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Lo que vamos a hacer ahora es dividir a ambos miembros de la igualdad entre el coseno de alfa, es decir, coseno cuadrado, perdón. Vamos a dividir todo esto por el coseno cuadrado de alfa y el 1 por el coseno cuadrado de alfa. Si ahora simplificamos esta expresión, seno partido por coseno, lo voy a separar, digamos, esta fracción en suma de dos fracciones, ¿vale? En la primera fracción me quedaría seno partido por coseno, es tangente, pues seno cuadrado partido por coseno cuadrado va a ser tangente cuadrado de alfa más coseno cuadrado partido por coseno cuadrado, que sería 1, y 1 partido por coseno al cuadrado, que es lo mismo que la secante cuadrado de alfa. Recordemos que la secante de alfa era 1 partido por el coseno. Por lo tanto, la secante cuadrada será 1 partido por el coseno al cuadrado, ¿vale? Que es exactamente lo que queríamos demostrar. Por lo tanto, queda entonces demostrada esta fórmula, ¿vale? Y de forma muy similar vamos a aprender a deducir la siguiente, que es 1 más cotangente cuadrado
es igual a cosecante cuadrado. Bien, vamos a partir igualmente de la primera identidad, es decir, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Y en esta ocasión, en vez de dividir a ambos miembros por el coseno cuadrado, lo que vamos a hacer es dividir por el seno al cuadrado de alfa. De esta forma ahora me quedaría 1 más y coseno partido por seno es la inversa de la tangente, que como sabemos es la cotangente. Por lo tanto va a ser la cotangente cuadrado de alfa y 1 partido por el seno sabemos que es la cosecante. Como está al cuadrado será la cosecante cuadrado de alfa, que era justamente lo que queríamos demostrar. Y estas son las 4 primeras identidades trigonométricas fundamentales, que las tengáis muy interiorizadas y que las sepáis manejar con soltura. Vamos a realizar algunos ejercicios utilizando las identidades anteriores y lo aprendido en los otros vídeos, ¿vale? Yo haré algunos ejercicios y vosotros haréis los restantes. Muy bien. Dice, calcula las restantes razones de alfa sabiendo que, vamos a hacer la primera, A. La cotangente de un ángulo alfa que está comprendido entre 0 y 90 vale raíz de 3 partido por 3, ¿vale? Bueno, o sea que tenemos un ángulo alfa, no sabemos cuál es, que está comprendido entre 0 y 90 grados. Así que este ángulo lo podríamos representar como algo así, ¿vale? Y me dice que su cotangente vale raíz de 3 partido por 3, ¿vale? La cotangente de alfa me dicen que es raíz de 3 partido por 3. Bueno, y a partir de la cotangente yo quiero sacar el seno y el coseno. La tangente está claro que va a ser justamente la inversa, ¿vale? O sea que aquí ya podemos decir que la tangente de alfa va a ser 3 partido por raíz de 3, que sería la inversa, ¿vale? Vamos a ponerlo todo al final mejor y ya está. ¿Qué fórmula podemos utilizar? Pues para que intervenga la cotangente tenemos que 1 más cotangente cuadrado de alfa es igual a la cosecante cuadrado de alfa, que es 1 partido por el seno cuadrado de alfa, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos que 1 más la cotangente al cuadrado, que sería raíz de 3 al cuadrado, partido por cuadrado, ¿vale? Es igual a 1 partido por el seno cuadrado de alfa. Vamos a simplificar y despejar el seno. Muy bien, entonces tendríamos que raíz de 3 al cuadrado, que es 3 partido por 9, 1 más 1 tercio, que como sabéis esto sería que 4 tercios es 1 partido por el seno cuadrado de alfa. Por lo tanto, tengo que el seno cuadrado de alfa sería 3 cuartos, así que el seno de alfa va a ser más menos la raíz de 3 partido por 2. Como veis, aquí obtengo dos valores, más menos. ¿Eso significa que tengo dos soluciones? No, porque es un ángulo concreto, solo debe haber un seno. Para eso tengo que mirar en qué cuadrante estamos. Como estamos en el primer cuadrante, está claro que el seno y el coseno van a tomar valores positivos. Por lo tanto, tanto uno como otro tienen que ser positivos. De las posibles soluciones que obtengo, me quedaré con la positiva. Así que de esta manera ya podemos poner que el seno de alfa va a ser raíz de 3 partido por 2, ¿vale? La tangente de alfa, habíamos visto que era la inversa de la cotangente, o sea que sería 3 partido por raíz de 3, ¿vale? Que 3 partido por raíz de 3, si lo racionalizamos, va a ser raíz de 3. ¿Y quién va a ser el coseno de alfa? Bueno, pues partimos de como tangente de alfa es igual al seno de alfa partido por el coseno de alfa, entonces el coseno de alfa va a ser el seno de alfa partido por la tangente de alfa, es decir, raíz de 3 partido por 2 partido por la tangente que hemos dicho que era raíz de 3. Por lo tanto, esto me quedaría que es 1/2. Y ya tendríamos la solución del primer ejercicio. De ese ángulo desconocido, aunque con estas razones ya podríamos deducir cuál es, podemos simplemente partiendo, sin utilizar la calculadora, de las identidades trigonométricas, saber que su seno es raíz de 3 partido por 2, su coseno es 1/2
y su tangente es raíz de 3, ¿vale? Bueno, vamos a hacer uno más. Me dicen ahora que la secante de alfa es menos 5 y que alfa está entre 90 y 180 grados. Es decir, en este caso, nuestro ángulo va a estar entre 90 y 180 grados. Muy bien. De aquí podemos deducir que el seno va a ser positivo y sin embargo el coseno va a ser negativo, ¿vale? Y la tangente que se mide en la prolongación sobre la recta tangente también va a ser negativa. Esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir cuáles son las soluciones que debemos tomar. Y aplicando las identidades trigonométricas, como sé que la secante de alfa es 1 partido por el coseno de alfa y esto es igual a menos 2, está claro que el coseno de alfa va a ser igual a menos 1/2. Muy bien, una vez que ya tengo el coseno, basta con que saquemos el seno y luego la tangente. Pues ya sabemos que el seno cuadrado más coseno cuadrado de alfa vale 1, así que el seno de alfa será más menos la raíz cuadrada de 1 menos el coseno cuadrado de alfa. En este caso, el seno de alfa va a ser más menos la raíz cuadrada de 1 menos 1/4, que será más menos la raíz de 3/4, que será más menos raíz de 3 partido por 2. Bien, como hemos dicho que el seno lo vamos a tomar positivo, pues está claro que me voy a quedar con la solución positiva. Y como hemos hecho antes, para saber cuál es la tangente, simplemente tendremos en cuenta que la tangente de alfa va a ser el seno partido por el coseno, por lo tanto va a ser raíz de 3 partido por 2 partido por menos 1/2, que va a ser menos raíz de 3. Solución, por tanto, seno de alfa es igual a raíz de 3 partido por 2, coseno de alfa es igual a menos 1/2 y tangente de alfa es igual a menos la raíz de 3. Bueno, pues con estos ejemplos espero que seáis vosotros capaces de resolver los otros 4 ejercicios que quedan. Vamos a abordar ahora las razones trigonométricas de la suma y diferencia de ángulos, ¿vale? Tenemos aquí las fórmulas. Por ejemplo, el seno de la suma de dos ángulos, seno de alfa más beta, es el seno de alfa por coseno de beta más el coseno de alfa por el seno de beta, ¿vale? Seno, coseno, coseno, seno, con una suma, ¿vale? En cambio, cuando calculamos el coseno de alfa más beta, vamos a tener coseno, coseno menos seno, seno. Coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. Daos cuenta que aquí cuando tengo una suma, en la fórmula aparece una resta. Esto solo aparece en el coseno, ¿vale? En cambio, en el seno, cuando tengo una suma, también tengo la suma. Y la tangente de la suma de dos ángulos va a ser tangente de alfa más tangente de beta partido por 1 menos el producto de tangente de alfa por tangente de beta, ¿vale? Así que nos fijamos aquí que en el caso de la suma, en el numerador voy a tener la suma y en el denominador voy a tener una resta. Bueno, vamos ahora con las fórmulas de las diferencias de ángulos, ¿vale? El seno de alfa menos beta va a ser seno de alfa coseno de beta menos coseno de alfa seno de beta, ¿vale? Sigue siendo seno coseno, coseno seno y ahora aquí tenemos una resta y en la fórmula también aparece una resta. En el caso del coseno de la diferencia de ángulos, ¿vale? Igualmente va a ser coseno, coseno, seno, seno, ¿vale? Pero en este caso tengo la diferencia, la resta de ángulos y en la fórmula me va a aparecer la suma. Es decir, están cambiados, ¿vale? Como pasaba anteriormente. Y en el caso de la tangente de la resta, ahora fijaos que tengo aquí una resta y en el numerador también me va a aparecer la resta, pero en el denominador me aparece la suma, lo contrario, ¿vale? Igual que pasaba en el caso anterior, ¿sí?
Bueno, estas fórmulas van a ser importantes porque nos van a permitir tanto calcular razones trigonométricas de forma exacta de ángulos fuera de los principales que ya hemos aprendido a deducir, sino también porque de ellas se van a deducir otras fórmulas muy importantes que son las del ángulo doble y el ángulo mitad, ¿vale? Bueno, ¿y de dónde surgen estas fórmulas? Vamos a intentar demostrar al menos una de ellas. Vamos a demostrar que seno de alfa más beta es seno de alfa coseno de beta más coseno de alfa seno de beta. Vamos a hacer esta demostración y las demás pues se realizarían de manera similar. Vamos a considerar la figura siguiente, ¿vale? Desde el punto A situamos los dos ángulos alfa y beta, ¿vale? Y vamos a considerar que el segmento AB mide exactamente una unidad, ¿vale? Y que el punto D determina un ángulo de 90 grados con B y con A. Otros puntos importantes van a ser el punto E y el punto C y el punto F en esta figura, ¿vale? Muy bien, si nos damos cuenta, este ángulo alfa va a ser lo mismo que este otro ángulo alfa por perpendicularidad, ¿vale? Son triángulos semejantes, por tanto, ¿sí? Muy bien. ¿Quién va a ser el seno de alfa más beta de este ángulo juntando los dos? Pues tomando este triángulo rectángulo va a ser el cateto opuesto partido por hipotenusa, ¿vale? Entonces, ¿quién sería el cateto opuesto? Pues BF y la hipotenusa 1. Es decir, el seno de alfa más beta va a ser BF partido por 1, ¿vale? O sea, BF. Justamente esa longitud. Muy bien. Y esta longitud de F, si nos damos cuenta, es la misma que la que va desde C hasta E. Es decir, que es la misma que va desde C hasta E. Que a su vez lo puedo descomponer como suma de dos segmentos. El que va desde C hasta D y el que va desde D hasta E. Así lo vamos a descomponer, ¿vale? Va a ser lo mismo que CD más DE. Bueno, vamos a ver quiénes son estos segmentos CD y DE. Vale. Por un lado vamos a ver quién sería el seno de alfa, ¿vale? El seno de alfa sabemos que es cateto opuesto partido por hipotenusa, ¿vale? Y por otro lado vamos a ver también quién es el seno de beta, ¿vale? Bueno, vamos a fijarnos que en este caso, en este triángulo rectángulo, si tomamos el ángulo beta, ¿vale? El coseno de beta es cateto contiguo partido hipotenusa. Pongo la hipotenusa, vale 1. Realmente el segmento que va desde A hasta D mide exactamente el valor del coseno de beta. Igualmente, el segmento que va desde D hasta B mide exactamente igual que el seno de beta, ¿vale? Así que podemos saber ya que el seno de beta es igual al segmento BD y el coseno de beta va a ser igual al segmento AD, ¿vale? Por otro lado, tengo que el seno de alfa va a ser cateto opuesto partido hipotenusa, ¿vale? Entonces el cateto opuesto en este caso sería ED y la hipotenusa va a ser el coseno de beta. Por lo tanto, ED
va a ser el seno de alfa por coseno de beta. Ya tenemos uno de los dos segmentos que quería calcular, ¿vale? Por otro lado, vamos a ver quién sería el coseno de alfa, ¿vale? El coseno de alfa. Ahora, en este caso, vamos a poner el triángulo pequeño, el semejante. Sería el cateto contiguo partido por hipotenusa. El cateto contiguo, en este caso, es el segmento CD, ¿vale? CD. Y la hipotenusa es el seno de beta. Por lo tanto, CD va a ser igual al coseno de alfa por el seno de beta. Así que de esta manera, como veis, hemos obtenido el otro sumando que necesitábamos. Y así ya tenemos que el seno de alfa más beta va a ser igual a CD, que hemos visto que es más de seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por el seno de beta. Y por tanto queda entonces demostrado. ¿Vale? Vamos a ver un ejercicio de aplicación. Calcula la tangente de 105. Bueno, pues la tangente de 105 la puedo poner como la tangente, tengo que buscar dos ángulos que al sumar o restar me den 105. Yo me doy cuenta que si sumamos 60 más 45, ya tenemos 105. Entonces puedo aplicar la fórmula de la tangente de suma de dos ángulos. Por lo tanto, esto va a ser la tangente de alfa, tangente de 60, más la tangente de beta, tangente de 45, partido por 1 menos la tangente de 60 por la tangente de 45. Y de este modo podemos tomar de forma exacta el valor de la tangente de 105 grados. Sabemos que la tangente de 45 es 1 y la tangente de 60 es raíz de 3, así que esto va a ser raíz de 3 más 1 partido por 1 menos raíz de 3. ¿Vale? Si racionalizamos, multiplicamos numerador y denominador por 1 más raíz de 3, aquí me quedaría 1 más raíz de 3 al cuadrado partido por 1 menos 3. Es decir, que me va a quedar menos partido por 2, cuadrado al primero, más el doble del primero por el segundo, más cuadrado por el segundo. Que simplificado va a quedar menos, porque es un valor negativo, 4 más 2 raíz de 3 partido por 2, que dividimos todo entre 2 y me quedaría menos 2 menos raíz de 3. Y ya lo habríamos calculado, ¿vale? Igualmente podemos decir calcula el valor del seno de 7 pi doceavos y del coseno de pi doceavos y compara dichos valores, ¿vale? Bueno, esto y los siguientes ejercicios os los voy a dejar a vosotros para que intentéis resolverlos, ¿vale? Con las fórmulas que hemos visto anteriormente. Aquí tenéis también el 25, transforma 15 grados de 5 pi doceavos en suma diferencia de ángulos y calcula sus razones trigonométricas. Calcula la tangente de 75 a partir del seno y el coseno y demuestra, utilizando las fórmulas, que el seno de alfa más 3 pi medios es igual a menos el coseno de alfa. Bueno, pues ponemos a hacer estos ejercicios y ya me preguntaréis las dudas que puedan surgir.